tener interrupción. ¿Estamos? Hoy vamos a empezar de lleno, de plano, ¿verdad? El tema, el curso la última tarde o el jueves pasado, ¿eh? Empezamos con aspectos introductorios, ¿no? Para ubicarlos a ustedes de qué se trata, de qué el curso ¿no? De Derecho Procesal Administrativo, ¿no? Yo recuerdo que mencionamos, a pesar de los temas recordatorios que hicimos, dejamos y señalamos ya algunos artículos de la Constitución Política y de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y que finalmente mencionamos la Ley de Amparo, ¿no? Había exhibición personal y de constitucionalidad. Esas tres leyes yo quisiera pedirles el favor de tenerlos presente ahorita, porque vamos a ir mencionando artículos, corroborar su contenido, si estamos bien, ¿no? Y lo que estamos diciendo. Sí, vamos a ir familiarizándonos. Muy bien. Hace el transcurso de la tarde se le envió, ojalá que todos lo tengan ya, una hoja, y que tal vez ustedes les causó alguna impresión ahí, ¿verdad? Una hoja con tres cuadritos, digámoslo de esta manera. Y tiene una razón para por qué este pequeño diseño, ¿no? El día jueves mencionamos que el desarrollo del derecho de petición, artículo 28 de la Constitución Política, de la que se formula ante la autoridad, cualquier autoridad, pero en el campo del derecho administrativo se formula de manera colectiva o individual ante la autoridad, ¿verdad? Y que en materia administrativa, ¿se recuerdan eso, no? Se leyó, ¿verdad?, que toda petición debe ser resuelta en el plazo de 30 días, ¿no? Frente a esta norma, yo les expliqué que la petición, si bien es cierto, se debe resolver o debe ser resuelta en el plazo de 30 días, pero es el acto especial, ¿verdad?, de resolver, un verbo tan especial de resolver, pero previo a llegar la resolución y tener en cuenta ese plazo de 30 días, hay un tiempo. Fíjense ustedes que en este momento, 2023, y con ustedes tenemos ya una novedad, que para tramitar una petición debe ser también dentro de un tiempo, un espacio. Y ahí un procedimiento administrativo con formalidad, con orden lógico, actuaciones concatenadas para llegar a producir el resultado de la petición, ¿verdad?, que es la resolución final. Pues ese trámite nos apoyamos en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y por eso es que yo les indiqué así tan rápido el día jueves, que a la par del artículo 28 de la Constitución Política, anotar artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y que así debería hacerse en la Ley de lo Contencioso Administrativo, allá en ese artículo 1 señalar artículo 28 de la Constitución Política. Ahora, la novedad. En ese artículo 1 se refiere la forma en que debe actuar el órgano administrativo ante quien se plantea la petición.
¿Cuál era el orden formal? Es decir, establecer, ahí en el artículo 1, si ustedes están viendo, perdón, porque están pidiendo ingreso. Van viendo en el artículo 1, en la parte de ese artículo, deja la obligación a las oficinas públicas, o mejor dicho, órganos administrativos, crear formularios y que en dicho formulario, es decir, por escrito la petición, y que la institución, el órgano administrativo, ante quien se plantea la petición, debe contar con un formulario donde se establecen requisitos para el desarrollo de la petición, ¿verdad? Relacionada con el asunto. A criterio nuestro, es decir, de la cátedra, en esa parte se ha dicho siempre que el órgano administrativo, al indicar o señalar requisitos a presentar, a desarrollar o tramitar, debe indicar el plazo. El plazo de 5 días, de 10 días, de 20 días, qué sé yo, para la realización de una prueba de carácter administrativo, ¿no? En ese sentido, ubica al peticionario, al titular del derecho de petición, allá, dentro de un tiempo y un espacio. Y también la administración pública, ubicado dentro de la ley para establecer el desarrollo del procedimiento administrativo. O sea, pues, en otras palabras, desarrollar el trámite en un tiempo legal. Aplicando el concepto de prudencia. Es a discreción de la autoridad de indicar el tiempo, ¿va? Relacionado con el requisito técnico, científico, documental, declaración de testigos, qué sé yo, que conlleva una petición. Ahí es donde debe ser establecida perdón, jóvenes, aquí estoy yo con los muchachos. Bueno, perdón, vamos a dejar ingresar a los compañeros. Bueno, en esa parte entonces, ubicarlos, ¿va? Dentro de la legalidad, tanto el órgano administrativo como el administrado o particular, para estar ubicados en el tiempo, ubicados en un espacio, y luego, con la realización de la última diligencia, o sea, pues, un medio de prueba, empieza a contarse el plazo de los 30 días para resolver, ¿ya? Eso decíamos. Pero ahora, fíjense ustedes que en el año 2021, el organismo ejecutivo solicitó y formuló ante el Congreso de la República la emisión de una ley que se llama Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. Tan interesante. Tuvo problemas esa ley, pero ahorita ya está en vigor, o sea, vigente, donde establece la modernización, dice, de la gestión administrativa por medio de la simplificación ya, y digitalización de trámites administrativos utilizando las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la interacción entre personas individuales o jurídicas y dependencias del Estado. O sea, jóvenes, ese artículo 1 que decía yo de la ley de lo contencioso administrativo, ahora ya está aclarado dentro de un normativo. Repito el nombre, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos.
Por lo tanto, yo no sé si alguno de ustedes trabaja en la administración pública y que ya tenga conocimiento de esta nueva ley y que ya le esté aplicando. Hay muchas dificultades. Hay muchas dificultades, jóvenes. En primer lugar, el conocimiento, ¿verdad?, humano y capacidad humana para desarrollar toda esa función administrativa por medio de la tecnología. Del peticionario, si conoce y maneja la tecnología, ¿no? Podrá accesar, ¿verdad?, a la tecnología y podrá ser desarrollada. Hay un poco de dificultad. Sin embargo, para nosotros, en ese sentido, para nuestro análisis, conocimiento del desarrollo de los procedimientos administrativos, sí ya encontramos pues una base establecida. Bueno, por eso es que además de las 3 leyes que mencioné, sírvanse ustedes de adquirir esta ley. O la ley por internet lo baja y lo pueden tener. Yo lo tengo en esa ley impresa, ¿verdad? Aquí, porque tuvimos que... Licenciado, disculpe, ¿podría repetir las leyes, por favor? Disculpe. Muy bien, David. La ley se llama Ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos. Decreto número 5-2021 del Congreso de la República. Muchas gracias, Lic. Solo que las primeras 3 leyes que mencionó es que no le logré copiar. Era la ley de amparo y ¿qué otras leyes? Disculpe. En primer lugar, David, nuestra constitución política, ¿ya? La ley de lo contencioso administrativo, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Así se llama esta ley. Tres temas. Ley de amparo, ley de exhibición personal, perdón, de exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Ya? Esa sería la tercera. Y la cuarta, esta última que les mencioné, ley para la simplificación, repito, de requisitos y trámites administrativos. Con esta ley, jóvenes, se está obligando el organismo ejecutivo, ¿verdad? Y si es aplicable para las entidades descentralizadas, pues definitivamente aplicar esa ley para desarrollar, para tener con claridad el contenido del artículo 1 de la ley de lo contencioso. Muy bien. Estos aspectos generales les estoy mencionando, pero lo vamos a tener en su momento que tomar la ley. Pero antes yo quisiera retomar el orden también de nuestra exposición. El derecho procesal administrativo, yo les pregunté un poco la semana pasada cuál es el objeto de esta ley o la razón de ser de este derecho procesal administrativo, que viene siendo entonces la práctica, ¿verdad?, jurisdiccional. Así se entiende. El derecho procesal administrativo es una nueva disciplina que surge en virtud de la necesidad de controlar, escuchen bien, jurisdiccionalmente, ¿ya?, la actividad del poder ejecutivo. Es decir, jóvenes, todo el resultado de la función pública, cuando afecta el derecho a una persona o a una colectividad, puede ser controlada. En primer lugar, a través de los recursos administrativos. Ustedes saben muy bien de esto, ¿no? Luego, aparece el contencioso administrativo, es decir,
cuando se inicia una demanda en contra de un órgano de la administración pública, es porque la vía administrativa no fue posible obtener favorablemente para el peticionario el objetivo de su petición, ¿ya? Planteó la solicitud de crear un banco. El órgano administrativo correspondiente hizo el trámite, bueno, a ver cuántos días. Ahora ya hay aplicación de la tecnología, pues puede haber creado sus formularios, un formato por ahí donde diga el nombre de la persona, el peticionario, nombres y apellidos, edad, estado civil, dirección para recibir notificaciones, etcétera, y formula su petición, ¿no? Y si adjunta medios de prueba, tendrá que mencionar o indicar, pues yo espero que el formulario lo tenga, ¿no? Esto creo que vamos a tener un ejercicio de recurrir a cualquier instancia o cualquier oficina pública para saber si realmente a estas alturas cuentan ya con su formulario. Pero veamos. Entonces, quiero decir con ello, eso significa, si a pesar de la vía administrativa, el derecho de petición, artículo 28 de la Constitución, no fue resuelto favorablemente al ciudadano, al sujeto de derecho, tuvo que impugnar a través de un recurso administrativo. El recurso administrativo se tuvo que tramitar y se tuvo que resolver, ¿verdad?, con base a la ley de lo contencioso administrativo. Pero que lamentablemente no se pudo obtener el resultado favorable para el sujeto del derecho, petición, pues ahí empieza o se inicia la acción judicial, es decir, plantear una demanda en contra del órgano de la administración pública que corresponde. Eso, con esa demanda, significa que ponemos al conocimiento de un juez, que en el caso nuestro son tribunales, ¿no? Tribunales de lo contencioso administrativo, que hoy día ya hay 6 salas, ¿sí?, que integran allá el organismo judicial. 6 salas de lo contencioso administrativo que conocen de las demandas jóvenes planteadas en contra de la administración pública. Planteada la demanda, ya tendríamos que aplicar no solo la ley de lo contencioso administrativo, referido al contencioso propiamente, va al planteamiento de la demanda por escrito, los requisitos de una primera demanda, acompañamiento de medios de pruebas, el diligenciamiento de medios de pruebas, de hora para la vista y sentencia. ¿Te dan cuenta? Estamos hablando de otros conceptos meramente jurisdiccionales, ¿ya? No ya administrativo. Con esa demanda, jóvenes, se entra a controlar jurisdiccionalmente el contenido del acto o función de un órgano de la administración pública, ¿ya? Entonces, logra con sentencia, con lugar, el derecho pedido, solicitado en su momento ante la administración pública, tal entidad del organismo ejecutivo, logra hasta ese momento, entonces, la posibilidad del ejercicio del derecho solicitado por un ciudadano, por un sujeto de derecho. ¿Te imaginan ustedes un cliente suyo? Usted hizo una gestión ante pensemos, solicitando la autorización de transporte aéreo. Ya, un grupo de personas constituidos en sociedad anónima desean adquirir y crear una empresa de transporte aéreo, y para su funcionamiento, pues de plano, tienen que contar con la autorización del Estado a través del órgano correspondiente, que sería Dirección General de la Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones y Vivienda e Infraestructura, MICIVI.
Pues ahí, si se le denegaron, pudo haber planteado el interesado el recurso administrativo correspondiente, y si no se resolvió, entonces plantea de la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, demandando al órgano, o sea, la Dirección General de Aeronáutica Civil del MISIBI, ante el Tribunal de Contencioso Administrativo. ¿Se imagina ustedes? Hay desarrollo de un proceso meramente judicial. En ese sentido, disculpen ustedes, hay muchos compañeros que están pidiendo su ingreso, no sé cómo están ellos. Bueno, o serán nuevos. Bueno, entonces, jóvenes, en ese sentido, el derecho procesal administrativo tiene por objeto el control jurisdiccional de la actividad o de las actividades del Poder Ejecutivo. Consagrado este control jurisdiccional a favor de los sujetos de derecho, de los ciudadanos, en la Constitución política. En el caso nuestro, en nuestra Constitución política. Desde ahí, entonces, obtenemos el apoyo, digámosle de esa manera, el apoyo constitucional para actuar en contra de la administración pública. Y para ello, les pido que veamos otro artículo, además del 28. Este argumento o planteamiento que estamos haciendo de que la propia Constitución establece esa posibilidad a favor del afectado, ¿ya?, de controlar el fondo del acto de la administración pública, señores, establecido en la Constitución Política de la República, decía, y por favor, alguien de ustedes vea su Constitución en el artículo 221, ¿sí? Por favor, 221, y que nos lo lea para que todos escuchemos. Una voz ahí clara y tranquila para poder interpretar, concebir y aplicarla. Sí, Astrid Dayana Gómez. Buenas noches, Lic. Buenas noches o buenas tardes. Astrid, sí. Sería artículo 221, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Exactamente. Su función es de controlar, su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Muchas gracias, Astrid Dayane Gómez Cabanch. Los jóvenes escucharon. Ahí está la norma, una norma constitucional que establece, pues, el derecho al afectado, el administrado, afectado en su derecho a petición de plantear la demanda en contra de la administración pública. Ya que el artículo 21 también escucharon contra los actos de la administración pública, entonces descentralizada. Leímos ahí. En el segundo párrafo, jóvenes, para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún tipo de caución previa. Hasta ahí me quedo. Les explico. Este párrafo segundo del artículo 221 se refiere
de las demandas de lo contencioso administrativo tributario. Es decir, la persona individual o colectiva, es decir, una sociedad anónima afectada por un asunto tributario, por no pago de un impuesto o problemas de aduanas, bueno, un tipo de impuesto que no se pagó en su momento o causó retraso y posiblemente hay una sanción pecuniaria, multa, ¿verdad? Cantidades exorbitantes muchas veces, pues la persona tendrá que agotar la vía administrativa y luego, si persiste el problema que le afecta en su derecho, pues de plano planteará la demanda de lo contencioso administrativo, pero carácter tributario. Ojo de una vez, de los 6 tribunales que dije de lo contencioso administrativo, jóvenes, 4 de ellos conocen de las demandas de lo contencioso administrativo tributario. Muy bien. Y los 2 restantes, pues conocerán o conocen de las demandas de contencioso administrativo, podríamos llamarle ordinario, ¿no? Que no sea carácter tributario. Por ejemplo, el caso hipotético que estamos poniendo como ejemplo, ¿verdad? De la negatoria, de la autorización del transporte aéreo, una flota de avionetas, ¿verdad? De Guatemala o Huetenango, qué sé yo, a Puerto Barrio, ¿verdad? Petén. Pues eso sería, sí, sería objeto de su planteamiento ante 2 salas, que sería la sala primera, y en este momento no recuerdo la otra sala, que conoce de otros asuntos que no sean materia tributaria. ¿Estamos? Lo vamos a ver en su momento cuando estemos tramitando el contencioso administrativo. Muy bien. Entonces, a eso se refiere el párrafo segundo del artículo 221 de la Constitución Política. Sí, Lili Fuentes. Buenas tardes, Rick. En relación a los juicios esos de los contenciosos administrativos, no sé si en los otros 2 juzgados pueden ser esos casos cuando la Contraloría coloca alguna sanción a una persona y la persona ya no pagó, se van a un juicio de cuentas que le llaman, y ahí se van al contencioso administrativo. No sé si ese pueda... Lili Fuente, muy bien su intervención para aclarar. En la administración pública está el órgano de la Contraloría General de Cuentas. Recuerden, administrativo 2, ustedes, órganos fiscalizadores y contralores de la administración pública, ¿va? Pues la Contraloría General de Cuentas, en forma concreta, es la que revisa el buen o la buena inversión, ¿verdad? Y que aplicación de recursos financieros que el Ejecutivo gasta, ¿no? En sus órganos, o bien a las entidades descentralizadas, en el caso también de las municipalidades, de la USAC, etcétera, donde traslada fondos, ¿no? Fondos del Estado que administran estas entidades. Es decir, incluso alguna ONG que recibe dinero del Estado para prestar algún servicio público, el Ejecutivo en este caso tiene que revisar si están haciendo buen uso, que no haya desviación del recurso financiero asignado a una actividad que prestan. Esta función la realiza la Contraloría General de Cuentas. Aquí hay una palabra que a veces genera contradicción, ¿no? Genera algún hallazgo, ¿no? O encontraron algún hallazgo, dicen ellos. Pues si hay el hallazgo se refiere al encuentro de anomalías, pues algún desvío, mal uso, mala administración del recurso financiero asignado en su momento y que se está afectando. En tal sentido, ahí hay una sanción administrativa y que si no logran arreglar la vía administrativa,
esta entidad, la Contraloría General de Cuentas, Lili, a ver si me apoya, formula una resolución, ¿verdad? Y plantea la demanda ante la Contraloría, perdón, ante el Tribunal de Cuentas. Fíjense ustedes, primero, en la vía administrativa, citan a la persona, ya sea funcionario público o representante legal de una ONG, de comprometerse de pagar las sumas de dinero, ¿no? De comprometerse. Significa que hay un compromiso de pago, ¿ya? Suma de dinero determinado, plazo indicado y lugar para pagar. ¿Se recuerdan esos elementos que les hablan en el juicio ejecutivo? No sé si están llevando a la parte procesal ustedes en materia civil, pero aquí es, jóvenes, para crear un título ejecutivo, que no lo llaman así, pero sí resulta, es el convenio de pago, le llaman, ante la Contraloría General de Cuentas y la persona responsable del hallazgo, pues definitivamente se compromete. Ahora, si no paga en el tiempo, la suma de dinero determinado a la Tesorería Nacional, pues definitivamente será objeto de una demanda. Es decir, ya es un juicio ejecutivo, de carácter ejecutivo, ante el Tribunal de Cuentas. Allá es otro tipo, es administrativo, jóvenes. Lo tenemos que ver al final de este curso, vamos a dar un repaso a ese tema. Entonces, Lili, no es materia de lo contencioso administrativo. Sino que eso es una suma de dinero determinado y le cobran ahí sí que obligado, ¿no? Pagar suma de dinero determinado al ¿qué? Acreedor, diríamos en ese sentido, ya, porque ya hay un convenio de pago, ya, que es distinto de materia de lo contencioso administrativo. Lo contencioso administrativo tributario, el sujeto afectado ahí es una persona obligada a pagar un impuesto. IVA, impuesto sobre la renta, eso es lo más común, ¿verdad? Ustedes, decía yo, los impuestos que pagan en materia aduana, de las actividades de importación y exportación. No sé si hay alguien de ustedes que trabaja en aduanas, conoce materia de aduana o trabaja en la SAT, puede dar algún apoyo en ese sentido. Pero eso es materia tributaria. Son especialidades, pues, lo vamos a tocar a ver en su momento. Entonces, jóvenes, estamos con el artículo 221, ¿se recuerdan? Eso es el párrafo segundo. Luego, el párrafo tercero, que es la parte final, contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Fíjense ustedes, eso nos ubica en la Constitución Política y quiere decir con ello que contra la sentencia que produce, que genera o que dicta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si es desfavorable tanto para el que planteó la demanda, el demandante, ¿verdad? En este caso ya no sería peticionario, sino que es demandante, o bien el demandado, ¿verdad? No podrán plantear recursos de apelación, es decir, no podrán apelar una sentencia judicial. ¿Por qué? Porque ya no existe otro órgano superior a una sala de lo contencioso administrativo. ¿Sí? No hay posibilidad de recurrir ante otro. ¿Por qué razón, jóvenes? ¿Por qué razón, perdón? ¿Por qué? Un tribunal de lo contencioso administrativo, tribunal, es porque está constituido por 3 jueces que tienen calidad de magistrados, ¿sí? Y su ubicación en la organización del organismo judicial está ubicado al mismo nivel de las cortes, de las salas de las cortes de apelaciones. En otras expresiones, una sala de lo contencioso administrativo tiene categoría de sala de la corte de apelaciones. ¿Ya? Entonces, no, por eso es que no existe la posibilidad de recurso de apelación, pero en materia judicial, ¿verdad? Y aplicando acá
el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero como no existe, entonces no hay necesidad de hablar de este recurso, apelación en materia judicial. Pero, fíjense, pero deja establecido la posibilidad de plantear recurso extraordinario de casación. ¿Sí? Recurso extraordinario de casación. Yo no sé si ustedes ya han discutido, han leído en aula este tema del recurso de casación. Sí, el recurso de casación prácticamente es el último al que uno tiene derecho, ¿verdad? Sí, el último medio de impugnación, extraordinario. Por eso le llaman extraordinario. De los ordinarios son apelación, reposición, revocatoria, nulidad, etcétera, ¿va? Pero es de materia judicial, en el ámbito judicial. Bueno, entonces, jóvenes, eso es lo que hace, pues, la norma 221 de la Constitución Política de la República. Deja establecido la defensa de los derechos que le afectan a un peticionario en la vía administrativa y la vía judicial, ¿ya? Y la vía judicial, si no logra a ese nivel, a esa instancia, la protección de su derecho de petición, pues podrá recurrir hasta casación. Y la casación, pues es el artículo 620, creo yo, 21 por ahí, del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero será materia de análisis en su momento, para no interrumpir. Muy bien, gracias, Valverde. Gisela nos indica el artículo del Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces, pues, el objeto del derecho procesal administrativo es, así en palabras sencillas, es para controlar jurisdiccionalmente la función o la actividad de la administración pública, central, descentralizada o desconcentrada. ¿Sí? Y que para ello encontramos el artículo 221 de la Constitución Política, el sustento. Desde ahí nace entonces ese derecho constitucional de defensa. De manera que el derecho procesal administrativo constituye una forma legal y de carácter operativo, ¿no?, para desarrollar los mecanismos de control jurisdiccional de esa función administrativa que realiza el organismo ejecutivo y sus entidades descentralizadas, sería en nuestro caso, ¿ya? Aquí es donde vamos a manifestar todo lo anterior, jóvenes. El derecho procesal administrativo propiamente, planteando la demanda contra un órgano de administración pública ante órganos jurisdiccionales, que en este caso, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es, que quede claro, hasta haber sido agotado la vía administrativa. Y eso se trata, pues, lo poco que les dije el jueves, ¿verdad?, que el derecho procesal administrativo en Guatemala se caracteriza, ¿va?, que previamente hay que agotar en la vía administrativa el trámite legal, formal, en primer lugar de la petición, y luego la posibilidad de impugnar actos o resoluciones de la administración pública que afecta el derecho de petición. ¿Estamos? Y estas actividades, la doctrina le dice previas, definitivamente previo a la demanda de lo contencioso administrativo. Eso es lo que vamos a ver, y por eso mismo, hoy en la tarde, yo les envié esta hoja. Ahí está un poquito en la razón de la hoja. Me dan un minuto, voy a encender mi luz porque me quedé en la oscuridad. Permítanme, ¿sí? Perdón, joven. Bueno, aquí está la hojita esta. Si lo tienen, por favor, ahí a la vista. ¿Y qué tiene? Están vacíos. Vacío.
Yo lo que quiero hacer con esta actividad, jóvenes, es para ubicarnos mentalmente y familiarizarnos, ¿ya?, en cuanto al desarrollo del derecho procesal administrativo en Guatemala. En primer lugar, decíamos el derecho de petición. Todos los ciudadanos recurrimos ante la administración pública, ya sea para obtener mi DPI, en primer lugar, nuestros papás, para inscribirnos cuando al RENAP ahora, ¿ya?, inscribirnos, registrarnos, poner nuestros nombres y apellidos, etcétera. Luego, jóvenes, llegando a la edad de 18 años, ¿no?, para convertirse en un ciudadano, inscribirse como ciudadano 18 años y obtener el DPI, esta tarjeta de identificación personal. Luego, si se casa, ¿va?, la persona, pues tendrá que recurrir ante la instancia estatal que se llama RENAP. Incluso la muerte, ¿no?, hay que poner hay que poner a la atención de la administración pública, ¿verdad?, que falleció un sujeto de derecho. Bueno, y hay otros actos en la vida del hombre. Alguna petición dirigida ante cualquier otra, ¿no?, para poner en práctica el ejercicio de un derecho que yo decía, de comerciante, de industrial, de banquero, de los que desean explorar minas, ¿no?, o bien explotar minas en Guatemala, pues tendrán que contar con la autorización del Estado, ¿no? Y estando en ley, diríamos en un lenguaje corriente, pues todo esto hay que recurrir ante la administración. Es el derecho de petición, ¿va? Aquí vamos a ir colocando, en primer lugar, jóvenes, el cuadrito. Hagamos un ejercicio como niños, como cuando uno está en la primaria. En el primer cuadrito, el número 1 romano, por petición. Procedimiento administrativo, por petición. Definitivamente es el desarrollo del artículo 28 de la Constitución Política, ¿verdad? Yo quisiera pedirles un favor ahí, a mano van anotando ustedes, arribita o por petición, pongan artículo 28, Constitución Política de la República, ¿verdad? Muy bien. Artículo 28. Para desarrollar el artículo 28, señores, debemos de entender el desarrollo del procedimiento administrativo. En ese sentido, el desarrollo de mi petición debe ser llevado dentro de una formalidad. Y esa formalidad la encontramos en primer momento en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Quisiera pedirles el favor a alguien más, de ustedes, la lectura del artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Son 3 párrafos y escuchemos todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Saraí. Bueno, buenas tardes. Si quiere, se lo leo. Muy amable, gracias. Escuchemos, jóvenes. Ok, artículo 1, derecho de petición. Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas ya dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Ya. El órgano continúa. Sí. El órgano administrativo.
Ok, el órgano administrativo que reciba la petición al darle trámite deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver para el efecto de lo ordenado en el párrafo procedente. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. Las peticiones que se planteen ante los órganos de la administración pública se harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver. Cuando se hagan por escrito, la dependencia anotará día y hora de presentación. Muchas gracias, Saraí. Escucharon ustedes. Creo que ahí confirmamos lo que hemos argumentado ya. En primer lugar, el derecho de petición. Las peticiones se dirigen, pues, por supuesto, a los funcionarios públicos o empleados de la administración pública. Deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento administrativo. Esta frase, jóvenes, deben de ustedes de subrayar, donde dice contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Pongan ahí, yo lo voy a subrayar ahorita con verde, para efectos de ubicarnos. Contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Bueno. Tomemos el cuadrito. Yo por eso, jóvenes, hago este ejercicio. En el aula lo hacemos en la pizarra y con nuestro ahí material didáctico, pero aquí me van a perdonar ustedes, en esta forma vamos a trabajar, pero sí ayuda. En este cuadrito, la primera parte, el cuadrito del numeral 1, por petición, ya anotamos artículo 28, a un ladito, de la frase artículo 28. En el cuadrito, en el primer espacio del cuadrito, yo quisiera ponerles, pedirles el favor, hay compañeros que todavía están pidiendo su ingreso. Bueno, ahí vamos. Entonces yo quisiera pedirles el favor, poner en ese primer cuadrito el verbo tramitar. ¿Estamos? Si no están de acuerdo ustedes, me dicen. Pongámonos trámite o trámite. ¿Sí? Trámite o tramitar. De acuerdo con la lectura que hicimos el primer párrafo, se entiende como que si fuera el espacio, yo decía, el espacio y el tiempo para el mero procedimiento administrativo. Muy bien. Después, ¿cuánto tiempo va a llevar? Pues no sabemos. Pero por lo menos el artículo 1 ya nos indica en eso, ¿no? Y nos aclara ya el artículo 28 porque dice que todas las peticiones dirigidas a la administración pública deberán ser resueltos en plazo de 30 días. Solo una duda, licenciado. Sí, Mario. El artículo 28 es de la Constitución, ¿verdad? Sí. Y el 1 es de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Así es. Gracias, Lic. Bueno. Entonces, trámite, decimos. Prácticamente, jóvenes, el trámite acá es la que deberá llevar a cabo dentro de un plazo. ¿Cuánto? Les pregunto. ¿Cuánto tiempo? ¿Los 30 días? 30 días. 30 días. ¿Me van a perdonar? No. Porque el artículo 1. Yo los voy a volver a leer el primer párrafo. Escuchen. Las peticiones, artículo 28, que se dirijan a funcionarios o empleados públicos o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días. Aquí hay dos aspectos, como que en dos tareas, resolver y notificar dentro del plazo de 30 días. Ese plazo de 30 días, cabalmente lo que dice el artículo 28, 30 días resolver. El artículo 28 de la Constitución no dice tramitar y resolver.
únicamente plasma el concepto de resolver en plazo de 30 días. El artículo 1 de la ley de lo contencioso, en este primer párrafo, ya aparece el concepto de notificación, ¿no? Notificar dentro del plazo de 30 días, coma, contados a partir, por eso le dije que subraye, ¿no? Contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Aquí, jóvenes, dos cosas. El artículo 1 ya nos aclara el contenido del artículo 28. Nos dice, en primer lugar, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Hasta ahí, si está claro o está confuso todavía. Yo diría, está claro, nos pone ahí contados a partir en que se haya concluido el procedimiento administrativo. Entonces decía yo, ¿y dónde empiece y finaliza el procedimiento administrativo? Que esa es una actividad previa, pues, que es el mero trámite, ¿va? ¿Cuánto tiempo? Así, a saber. ¿Cuánto tiempo? A saber. Podrá llevar a cabo un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Por eso es que muchos trámites entre la administración pública les resultan engorroso, ¿no? Engorroso, joven. No sé si han tenido experiencia ustedes en ese sentido, engorroso. Porque no hay una norma que diga, que establezca que el trámite o del procedimiento administrativo deberá ser desarrollado o tramitado en plazo de 30 días, pues, o 60 días, ¿ah? Pero que no se establezca el tiempo. No existe. Bueno, colocar un trámite ahí en primer espacio. Entonces, en el segundo espacio de este primer cuadro, resolver. ¿Sí? Colocan la palabra o el verbo resolver. ¿Estamos? Ya vamos a ir aclarando. Tramitar y resolver, entonces. Son 2 momentos. El del resolver, ya la norma constitucional, artículo 28. Y el primer párrafo ahí, la parte introductoria del primer párrafo nos dice el 30 días. Sí, plazo de 30 días. Acorde con la norma constitucional. Entonces, el de resolver, ya sabemos que deberá ser realizada en este tiempo. ¿Qué espacio? De 30 días. Entonces, pueden poner ustedes abajo, dentro del mismo cuadro, 30 días. Ahora, ¿dónde encontramos ese fundamento? Entonces, abajo, si ustedes quieren, pueden poner fuera del cuadrito, pero la parte de abajo, poner aquí, artículo, aquí hay 2 artículos, ¿verdad? Artículo 28 de la Constitución, artículo 1, o primero, de la ley de lo contencioso. Estamos regresando ahora en el espacio de trámite. Ya dijimos, es para desarrollar el mero procedimiento, dentro del cual se va a tener que ver el contenido del escrito. ¿Qué fue lo que pidió el señor sujeto de derecho, no? Adjuntó, en primer lugar, el documento que identifica a él como ciudadano guatemalteco y como con capacidad de ejercicio, ¿no? Con su DPI, diría yo, ¿no? Muchos, depende de la ley, ¿verdad? Que solo podrán ser guatemaltecos nacidos, ¿no? O naturales, dice muchas veces normas, pues tal vez con la certificación de partida de nacimiento. ¿Cuál es la actividad que él desea poner en práctica? Pues definitivamente acompañará tal vez algún estudio de
la prefactibilidad, etcétera, ¿va? Que sustenta la posibilidad de trabajar él en el contexto nacional. Si es para una explotación de minas, pues podrá adjuntar estudios, ¿no?, hechos realizados por técnicos, ¿verdad?, o científicos, de no afectar el medio ambiente, ¿ya? Recursos naturales, etcétera. Depende del asunto, pues tendrá que adjuntar los medios de pruebas. Esta parte hay que practicarla, ¿no? Hay que estudiarlos, hay que analizarlos, incluso jóvenes que tendrán que haber dictámenes. ¿Se recuerdan ustedes de los dictámenes facultativos, ¿no? Dictámenes legales. ¿Se recuerdan de esa clasificación? Pues aquí es donde puede aparecer o deben aparecer los dictámenes legales. Bueno, todo ese conjunto de actividades es la que debe desarrollarse, debe llevarse a cabo en ese espacio del trámite. Artículo 1 de la ley, en el párrafo segundo que la compañera leyó, dice: el órgano administrativo que reciba la petición, el escrito, pues, al darle trámite deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al referirse a las diligencias, todos los actos o medios de pruebas que hay que practicarlas, llevarlas a cabo. Muy bien. Ahora también la pregunta: ¿en cuánto tiempo? Ahí es donde el criterio de la cátedra es, con base a la facultad discrecional y con prudencia, el órgano de la administración podrá indicar tiempo o fechas para la realización de cada diligencia, ¿ya?, para la práctica de cada acto o medio de prueba. 5 días, 10 días. Por ejemplo, digo algo: si el señor solo adjuntó su DPI, algunos otros documentos, pero que de acuerdo al asunto se necesita tener ahí para verificar, a lo mejor llega un estadounidense, ¿verdad?, y podrá hacer, pues, que justifique con su partida de nacimiento, ¿va?, porque solamente permiten ser guatemaltecos. Una idea: adjúntese, por favor, o se deberá presentar su certificación de partida de nacimiento o una constancia de que tiene domicilio en Guatemala, pues, dentro del plazo de 5 días, ¿no? Podrá adjuntar o deberá adjuntar un estudio de impacto ambiental. Sí, Saraí Ibarra. Perdona, licenciado, solo con una pregunta. En el cuadro anoté que el trámite sería, bueno, no sé si estoy bien, es que me perdí un poquillo. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen, ¿correcto? Ajá, exactamente. Ah, ok, gracias. Correcto. Usted se adelantó. Eso es lo que decía. Bueno, entonces, el órgano de la administración pública, dije, con base a la facultad discrecional y con prudencia, podrá indicar el tiempo para la realización o la práctica o presentación de alguna diligencia. Si son 2 o son 3 o 4 tipos de diligencias a realizar, deberá indicar que esta deberá presentarse tanto tiempo, 5 días, que esta deberá realizarse, si hay que hacer una visita, una inspección en el campo, podrá llevarse en el plazo de 20 días, ¿no?, indicando fecha. Con el hecho de esto, de indicar tiempo, pues, o sea, que el trámite de la petición deberá ser tramitada con efectividad y con claridad, pues, ya, lugar y fecha. ¿Por qué? Dentro de este párrafo que decía que órgano administrativo recibe la petición, al darle trámite deberá señalar la diligencia que se realizará para la formación del expediente. Muy bien, aquí es donde yo digo que deberá indicar la fecha. Al realizarse la última de ellas, ¿escucharon bien? Última diligencia, pues, las actuaciones estarán en estado de resolver
para el efecto de lo ordenado en el párrafo precedente, o sea, tomar en cuenta el plazo de 30 días. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. Esta es la base que el compañero Saraiva, que indicó. Jóvenes, fuera del cuadrito de donde está el verbo tramitar, abajo, también debemos de indicar la base legal. Podemos poner artículo 1, ley de lo contencioso. Ley de lo contencioso. Y ahora, se recuerda que les hablé de una ley nueva. Pongan ustedes, porque el nombre de la ley es grande, ¿va? Pongan, por favor, porque simplificación de requisitos y trámites administrativos. Se refiere precisamente de desarrollar el tiempo y espacio del trámite de la petición. Yo aquí no les voy a indicar un artículo especial porque la ley en general señala cuál es la obligación de cada institución del Estado de elaborar su formulario y con base en la tecnología. Ojo acá, ¿va? Y si la dependencia no tiene presupuesto, no tiene capacidad de adquirir la tecnología adecuada, pues seguiremos siendo deficientes, por decir algo. Pues por lo menos ya tenemos esa base. Artículo 1 de la ley de lo contencioso se refiere al trámite. Luego, el decreto 5-2021, donde establece la obligación de los órganos administrativos de la administración pública de tener ya creado, ¿no?, su tecnología adecuada para obtener el formulario. Como que dice, teniendo un formulario especial. Por ejemplo, señores, explotación de mina, ¿no? ¿A qué ministerio se tendría que dirigir? El Ministerio de Energía y Mina, ¿no? Ese ministerio deberá contar ya con un formato adecuado a la materia que administra y de ahí podrá indicar o establecer los requisitos a cumplir dentro de esa petición. Ya la persona que interesada tendrá que saber, bajar la información, rellenar los espacios, enviarlo. Y se imagina en qué año nació, en el 2021, ¿no? Utilizando la tecnología en ese entonces, todos los... sí, Ana María Castillo. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿qué artículo acaba de decir? El primero, artículo 1 de la ley de lo contencioso administrativo. Ajá, ¿y luego de eso? Y luego el decreto 5-2001. Ya, gracias. Yo solo les dije, este decreto no señalo ni un artículo específico, porque es una ley general que establece la obligación de los órganos de la administración pública de crear su formulario específico a la materia que administra con base a la tecnología. Lic, perdón que lo interrumpa, ¿es decreto 2001 o 21? 21, es que perdón. viera que yo apunté acá, sí, decreto 21. No, perdón, sí, así es. Decreto 5-2021. Así, 2021. Gracias, Adriana del Rosario. Muchas gracias. Mari Carmen Berceli Cobar Asturias. Que se perdió, dice. ¿En qué sentido? Díganos. Jacqueline, diga. No, Jacqueline quiere entrar todavía. Fíjense, jode la hora. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, jóvenes, entonces, estamos ahí, va, en ese primer cuadrito. El desarrollo de la petición deberá ser llevado a cabo dentro de un procedimiento administrativo.
Ya analizado con nuestra ley, significa que el procedimiento administrativo se refiere al tiempo del trámite. El primer espacio. El primer espacio del cuadrito, ¿no? Trámite. Ese trámite deberá llevarse a cabo dentro de un tiempo, repito acá, con base a la facultad discrecional de la autoridad y con prudencia, indicando los requisitos como medios de pruebas o diligencias a practicar con tiempo, con fecha, indicándola, ¿no? Para que se sepa y se esté ubicado dentro de un tiempo, podrá desarrollar a cabo el trámite o procedimiento administrativo, como dice la ley. ¿Para qué? La práctica de la última diligencia o el último acto, pues, por ejemplo, hay 3, 4 diligencias a cumplir. La última diligencia se dijo, obténgase dictamen jurídico, por ejemplo. Pues la dependencia de su trámite llega al departamento jurídico o a la dirección de asuntos jurídicos del ministerio o de la entidad X. Ahí deberán emitir un dictamen jurídico, pegado a la ley. Queremos quitarles el teléfono, queremos quitarles el internet, queremos controlar el internet, queremos por favor, su micrófono. Y no nos damos cuenta que la mayoría de los adolescentes Pues yo ya vinieron. de los padres y hacer jugar a la red. Compañera Nancy, su micrófono. Para hackear. Nancy, tu micro. Micrófono. Lick, usted puede bloquear su micrófono, solo ponga su mouse sobre la pantallita de ella y en medio le va a aparecer un pequeño micrófono. Bueno. Y le da clic. Ya. Bueno, sigamos. En este sentido, jóvenes, espero, o si hay duda, por favor digan, porque ya son las 7:10, nos tenemos que ir a la otra sección. Liz, yo tengo una duda. Disculpe. Sí. Mire, Sí, pues, claro. yo coloqué en el cuadrito, en el trámite, no sé si estoy bien, pero 30 días a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Ahora, pero con Karen, Yasmín, espérame, Karen, esperemos. Del cuadrito que tengo acá, la línea que está en medio del cuadro, por favor, marquen ustedes ahí con una flecha, qué sé yo. Aquí finaliza el trámite y empieza a correr los 30 días. O sea, el segundo cuadro, donde está la palabra resolver, es la que deberá ser emitida o desarrollada en el plazo de 30 días. Este plazo lo corresponde al órgano de la administración pública. Ese órgano de la administración pública, si tiene tiempo, pues, ustedes quieren, ¿no? Él sí tiene tiempo. Llega el expediente a su mano, el dictamen que yo decía, se emitió el dictamen. Esa diligencia es la última de la señalada. Emitido el dictamen, aquí está, indica pues la obligación del órgano de la administración pública a emitir la resolución. ¿Sí? A emitir la resolución administrativa. Entonces ya estamos en el segundo cuadro, resolver 30 días. Por eso pusimos ahí artículo 28 de la Constitución Política, artículo 1 de la Ley de lo Contencioso. Si ustedes quieren, párrafo primero. Ahí estamos. Ahora, para terminar aquí, les hice la pregunta el jueves. Sucede muchas veces que el expediente está ya en estado de resolver, es decir, ya se emitió el dictamen. Llegó el despacho del director o del ministro, del gerente, qué sé yo, del alcalde, bueno. Pero esta persona se le pasa el plazo. Pasaron los 30 días, ustedes están notificados, ¿no? Y controlando ahí, pasaron los 30 días y no hay resolución. Como buen abogado o como buen ciudadano que conoce de las leyes,
se entera, hoy o ayer terminaron los 30 días y no hubo resolución, menos notificación, ¿va? Porque la ley dice, después de los 30 días hay que agotarlo. Tiene el 30 días, puedes resolver en 10 días, 15 días y notificar, pero dentro de esos 30 días, ¿no? 30 días. Si pasaron los 30 días efectivamente y no hubo resolución, tampoco notificación, entonces nace una institución administrativa que se llama, que ustedes muy bien lo dijeron, ¿no? Silencio administrativo. Ese silencio administrativo significa que no hubo pronunciamiento de la persona, ¿no? Y el sujeto de derecho esperando el resultado para poder desarrollar su actividad o defenderse, ¿no? Nada. Entonces, hay una posibilidad constitucional de defensa de derecho a petición, que es lo que se lleva a cabo a través de la acción de amparo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en materia administrativa, sí aparece la acción constitucional de amparo. Y esta posibilidad está establecida. Anoten abajo entonces en el cuadrito de resolver, donde han puesto artículo 28, donde pusieron artículo 1 de la ley de lo contencioso y 3, artículo 10, escuchen bien, artículo 10, inciso E y F, E y F de la ley de amparo. Lo dejamos ahí. Y si, perdone, si hay duda, anote su duda para el jueves, ¿sí? Vamos a continuar el jueves con esto. Solo rapidito, Lick, disculpe, en el último cuadrito de ese esquema es donde colocamos el artículo 10, inciso E y F de la ley de amparo. Exactamente, David Alejandro, así es. Ok, muchas gracias, solo quería correr. Bueno, trasladémonos a la otra clase, pues. Les deseo feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.